a encomendarnos a nuestro buen Dios para que nos guíe en este tiempo. Padre bueno, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con tu iglesia, eres bueno con tu pueblo, nos ayudas, nos edificas, nos confrontas. Y en este momento en el cual, Padre, hemos recordado tus verdades, tus maravillas, tus bondades, leyendo tu palabra, intercediendo en oración, así como lo estamos haciendo en este momento, cantando y alabándote por las letras de los signos que nos recuerdan ese maravilloso ser que eres tú para con tu pueblo, que muchas veces es infiel. Pero gracias, Señor, te alabamos porque tú te manifiestas y eres bondadoso para con nosotros. Guíanos en este tiempo en el cual tu palabra será predicada, lleva nuestras mentes a ella, a que podamos, así como compartió nuestra hermana Yolanda, derribar todo argumento que se pueda levantar en nuestro entendimiento en contra de tu verdad, mi Dios. Sé tú con nosotros. Gracias por nuestra hermana, por su deseo de formalizar, Señor, la membresía para con nosotros y poner su alma, el cuidado de su vida, Señor, a cargo de esta congregación. Gracias por ello, mi Dios. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el precioso y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada nosotros iniciamos una serie de sermones que hemos titulado ¿Quiénes somos y qué creemos? En vista de que nosotros decíamos la semana pasada, ¿verdad?, de que nosotros vamos a estar predicando acerca de estos temas, no enseñándolos, sino predicándolos, era bueno comenzar por responder la pregunta, ¿qué creemos acerca de qué? De la predicación, de la palabra de Dios, en los cultos de adoración público. Y esta semana yo leyendo acerca del tema de la predicación, me topé con el libro de Martyn Lloyd-Jones, La predicación y los predicadores, y él en el tercer capítulo, él comienza el tercer capítulo de este libro, que finalmente son unas conferencias que él dio y están compiladas en este libro, y él hace el siguiente comentario, y me llamó mucho la atención que él esté diciendo esto un siglo atrás, y él dice lo siguiente: aún estamos tratando de establecer el hecho que la predicación es la principal tarea de la iglesia y del ministro, o sea, eso es lo que él venía probando en los dos capítulos anteriores. Sigue diciendo él, habiendo hecho esto, empezamos a considerar algunas objeciones sobre la centralidad de la predicación en la iglesia. Y la primera fue, de estas consideraciones, de estas objeciones que él estaba tratando, no han cambiado los tiempos. Y él responde esta pregunta en uno de esos capítulos, como que si el hecho de que la predicación por ser antigua en el tiempo antiguo, ya hoy en día estamos en moderno, no han cambiado los tiempos, ¿por qué hacerlo de la misma manera? Él responde esa interrogante. Y la segunda que él trata, a manera de pregunta, era, no podemos hacer lo mismo por otros medios, como la lectura, la televisión, la radio, ¿por qué tiene que ser la predicación? Ahora, él sigue diciendo, introduciendo en este tercer capítulo lo siguiente. Esto nos lleva a la tercera objeción en forma de pregunta, dice Lloyd-Jones. No se puede conseguir esto por medio de coloquios, el hecho de que alguien se edifique, el compartir, el leer la palabra de Dios. ¿Por qué ha de ser necesariamente por la predicación? Pregunta él. ¿Por qué de esta forma tan particular? ¿Acaso no puede ser reemplazado la predicación por una especie de diálogo, como ahora se le llama, dice él, o simplemente por un intercambio de ideas? ¿No deberíamos más bien fomentar que se planteen preguntas al final del sermón entre un diálogo del ministro con la gente que vino a escucharlo? Bueno, Martyn Lloyd-Jones pasa a responder esta serie de argumentos en su libro, y si lo quiere saber, vaya y cómprelo y léalo, ¿verdad? Pero esto se amolda muy bien a lo que nosotros venimos haciendo, o hicimos el domingo pasado y terminaremos de hacer hoy con el estudio de este tema que creemos acerca de la predicación. Nosotros empezamos a responder exactamente estas preguntas. Me hubiese gustado toparme con este libro la semana pasada, pero fue esta, ¿verdad? Así Dios así lo dispuso. Pero es interesante cómo en Inglaterra ya se objetaban estas cosas en la época moderna de la humanidad. Hoy vivimos en esto que se conoce como el posmodernismo y nosotros estamos bregando con este asunto en la Iglesia de Cristo. La semana pasada nos quedó una pregunta, una interrogante por responder, que hoy la vamos a estar respondiendo, pero decíamos nosotros la semana pasada que estamos en medio de una sociedad que no nos podemos dar el lujo de sustituir la predicación de la palabra de Dios por cualquier otra cosa, por teatro, por cantatas, por grupos de discusión, por intercambio de ideas. ¿Por qué? Porque entendemos que la predicación de la palabra de Dios es central en la obra redentora del plan de Dios.
Y para ello nosotros definíamos qué era la predicación. Decíamos que la predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, habiendo sido transmitido con autoridad, con convicción, con denuedo, con pasión, con urgencia, con compasión, a través de la personalidad de un hombre que ha sido llamado y calificado por Dios bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, con el fin de suplir las necesidades particulares de su auditorio. Dejamos un interrogante entonces, después de establecer esta definición al aire. ¿Para qué sirve la predicación? Y yo creo que con eso cerrábamos nosotros el domingo pasado. ¿Para qué sirve la predicación? ¿Cuál ha sido el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento, desde la creación, comunicar su mensaje a través de un discurso oral? ¿Cuál es el fin entonces de la predicación de las Escrituras? Y lo que decíamos y respondíamos en ese sentido era que la palabra de Dios predicada tiene el propósito de salvar a los pecadores y de edificar a la iglesia de Cristo. Y lo que quiero que veamos en la mañana de hoy es estas dos ideas por separado, respondiendo la pregunta, ¿para qué sirve la predicación de la palabra de Dios? Y en ese sentido nosotros, en primer lugar, creemos que la predicación es el medio por excelencia usado por Dios para la salvación de los pecadores. Ahora noten, mis hermanos, que nosotros no estamos diciendo que la predicación sea el único medio dado por Dios que Él utilice para salvar a pecadores. Lo que estamos diciendo es que este ha sido el medio por excelencia designado por Dios para salvar pecadores, la predicación de su palabra, para traerlos a arrepentimiento. Cuando nosotros leemos las Escrituras en el Nuevo Testamento, dos cosas vienen a ser evidentes con respecto a la salvación de los hombres. La primera es que no se puede lograr la salvación de los hombres a menos que los hombres se expongan a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Los pecadores tienen que creer para ser salvos. Esa es una de las doctrinas fundamentales de las Escrituras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué se supone que deben creer los pecadores entonces para ser salvos? ¿Salvos de qué? Bueno, nosotros debemos presentar la verdad del Evangelio tal como lo presenta la palabra de Dios. La fe necesita una base objetiva sobre la cual lo sustente. Nuestra fe, mis queridos amigos que nos visitan esta mañana, como cristianos, no está en un vacío existencial. No, nuestra fe está basada en hechos verificables, objetivos, sobre lo cual nosotros nos afianzamos a ello. Si yo digo que yo creo algo, yo estoy implicando que yo tengo la certeza, la seguridad de que eso que creo está allí, existe y por algo me muevo hacia allá. Y ahora confío en ello. Por eso es que lo que distingue al cristiano del religioso es exactamente eso. El cristiano ha abrazado de corazón una verdad y vive de acuerdo a esa verdad. El religioso no. Es interesante cómo Pablo, en Romanos, capítulo 6, mire cómo él dice esa verdad aquí en el versículo 17 de Romanos capítulo 6, él dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Hay un entendimiento racional sobre el cual la persona es persuadida a creer en Cristo. Pablo está contemplando aquí a un creyente que era un esclavo, pero que ahora sí había sido libertado de esclavitud. ¿Y cómo fueron ellos libertados de esclavitud? Bueno, el texto dice en Romanos 6:17 que ellos obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fueron expuestos, habían aprendido. La fe no nace en un vacío. Nuestra fe se fundamenta en hechos objetivos y verificables. Escuchar la verdad de Dios revelada en su palabra es algo que sustenta nuestra fe. La palabra de Dios es esa semilla que se implanta en el corazón del hombre y produce fruto a 100, a 70 y a 30 por uno, como lo veíamos ayer en el taller que estuvimos viendo. Ningún alma vendrá al arrepentimiento a menos que no sea expuesta a las Sagradas Escrituras. Como decíamos nosotros, a veces oramos porque Dios salve a nuestros familiares, pero no exponemos a nuestros familiares al mensaje del Evangelio, y eso es contradictorio. Si yo quiero que mi amigo, mi hermano, mi primo,
crea en el Evangelio, crea en Cristo y vamos a orar por eso, bueno, vamos a obrar conforme a eso también. Vamos a exponerlo al mensaje del Evangelio. De hecho, vaya conmigo a Lucas capítulo 16. Mire, hablando Cristo aquí, el rico y Lázaro, en esta sección del pasaje, en el versículo 27, él dice, entonces le dijo, ¿verdad? Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, dice el rico, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y Abraham qué le dijo? Abraham le respondió, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Y Abraham le volvió a decir, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de los muertos se levante. ¿Por qué? Porque este ha sido el medio por excelencia creado por Dios para la presentación del mensaje de Él, de su glorioso evangelio a los pecadores. De esa manera ellos serán persuadidos. Lo que ha de salvar a las almas va a ser la verdad de Dios implantada en el corazón de los hombres. Mire Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En Romanos capítulo 10, el famoso pasaje conocidísimo, ¿verdad? Mire el versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. La palabra de Dios, la sola palabra de Dios, viva y eficaz, edifica a su reino, salvando pecadores. Miren primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. La palabra de Dios produce vida en el alma de un ser humano que está muerta. Y saben, mis amados hermanos, al menos que nosotros nos expongamos a la revelación de las Sagradas Escrituras, el hombre y los hombres no podrán ser salvos. Deben exponerse constantemente a las Sagradas Escrituras. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero también es evidente, en segundo lugar, que la proclamación del Evangelio es el medio por excelencia para dar a conocer la verdad absoluta de Dios al hombre. Y para ello, Dios se ha valido de este recurso, de la predicación, para que las almas puedan ser salvas. Su verdad revelada. Hay muchas otras formas en las cuales nosotros podemos dar a conocer la verdad de Dios al hombre, definitivamente, a través de un buen libro, a través de una conversación casual, a través de un panfleto, de un folleto, de un volante. Ahí se puede escribir y redactar y transmitir algo de la verdad de Dios al hombre. Eso se puede hacer. De hecho, la Biblia dice que los creyentes debemos estar preparados para presentar defensa, ¿verdad? Y hacerlo con mansedumbre y reverencia, cuando se nos pida a nosotros razón de la esperanza que hay en nosotros. Oye, ¿por qué tú crees en eso? ¿Por qué tú crees que existe un cielo? ¿Por qué tú vives la forma como vives? Bueno, Pedro nos dice que debemos estar preparados para ello. El creyente debe estar presto a compartir su fe con otras personas. Y Dios va a bendecir su palabra cuando ésta sea predicada con fidelidad. Ahora, el medio por excelencia que Dios ha escogido para transmitir esa verdad a los pecadores es la locura de la predicación de la palabra de Dios. Ese es el medio por excelencia que Dios utiliza para salvar pecadores.
Por eso la fe viene por el oír, dice Pablo en Romanos. Y es en ese contexto donde dice que estos hombres son enviados, aquellos que han sido comisionados divinamente para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Es por eso que la predicación jugó un papel muy preponderante en el ministerio de Juan el Bautista, por ejemplo. Y cuando Cristo llegó en el escenario y comenzó también a hacer lo mismo, la predicación de su palabra también jugó un papel importante. Y cuando vemos a los apóstoles en el comienzo de la iglesia, vemos exactamente lo mismo. Y cuando hurgamos en la historia de la iglesia, en sus páginas, nosotros nos encontramos que las épocas más gloriosas que la iglesia haya vivido es cuando la iglesia colocó en el centro de su adoración la exposición y la predicación fiel de las Escrituras. Esos han sido los periodos de oro de la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia. Dios siempre ha usado la salvación, la predicación para salvar a los creyentes. Es interesante que un autor dice lo siguiente: el Espíritu Santo podría usar directamente la Escritura para la conversión de los hombres y la edificación de la iglesia. Eso lo pudiera hacer, de hecho lo hace en muchos casos. Nosotros leyendo las Escrituras podemos llegar a crecer espiritualmente. Una persona allá afuera, pocos dan testimonio de eso, pero lo hay. Mira, no, yo vi un Nuevo Testamento, vi que eso era una Escritura, ¿cómo se llama? Lo compré, lo adquirí, lo empecé a leer, empecé a llegar a ciertas cosas y como que me interesó y Dios trajo algo, vino convicción, no era el mismo. Hay testimonios de eso, pero no es lo usual. Pero eso sucede. Y dice este autor, terminando su comentario, por regla general, Dios se vale de medios humanos para exponer su palabra, entre los cuales el predicador ocupa un lugar especial. Por eso es que Pablo se refiere a los ministros como heraldos de Dios. Heraldos de Dios, lo que veíamos la semana pasada. Un heraldo es aquel cuya persona tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje de ¿quién? De un rey. No para dar su opinión personal, no para poder transmitirlo y ser un negociador en lo que a él le conviene transmitir para que el pueblo no sepa toda la información. No. Él debe transmitir fielmente, y decíamos que un heraldo era una persona que debía tener al menos dos requisitos primordiales. Uno, tenía que tener una buena voz, y en segundo lugar, un carácter ejemplar, un buen carácter como persona. El rey no iba a enviar, ¿verdad?, espías para estar seguro si la persona estaba diciendo lo que él le había dicho que dijera. No, el rey debía confiar en el heraldo, que iba a decir exactamente lo que se le estaba pidiendo. Y nosotros estudiábamos eso la semana pasada y veíamos cómo la Escritura, desde el Antiguo Testamento, la predicación ha ocupado un lugar primordial en el plan redentor de nuestro Dios. En la medida que nosotros nos vamos exponiendo a las Sagradas Escrituras, al contenido del mensaje de las Escrituras, hablando en dependencia del Espíritu Santo, nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y dice Pablo en 2 Corintios 4:13, lo anota y no vamos a ir allá, es como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo. Cuando yo predico el mensaje, dice Pablo, es como si Dios mismo rogase a través de mí. Y el predicador debe verse a sí mismo desde el púlpito como un heraldo, como alguien que está transmitiendo el mensaje del Dios Todopoderoso. En las palabras de Pablo en 2 Corintios 2:17 dice que los ministros del Evangelio somos aquellos que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Porque si es verdad, uno le está predicando a una congregación y los predicadores eso es lo que hacen domingo tras domingo. Pablo dice en 2 Corintios que cuando lo hagan, háganlo estando conscientes que están delante de la presencia de Dios. Y no solo el mensaje que nosotros transmitimos, sino también la forma en la cual nosotros lo hacemos. Y lo hacen los pastores. Se debe transmitir esa señal en la mente y el corazón de quienes escuchan. Somos heraldos, los pastores, portavoces de la verdad de Dios, de un rey glorioso, de un rey que gobierna, que ha transmitido un mensaje a la humanidad, arrepentidos y creer en el Evangelio. No somos negociadores de la verdad de Dios, como que vamos a presentarte esta verdad para que creas y, chico, bueno, vamos a hablarte así con un tonito más suavecito para que tú lo puedas entender y bien bonito. No. Dios ha sido claro en su palabra cómo ha de ser transmitida su verdad en estos contextos.
cuando la iglesia se reúne, cuando su palabra es predicada con fidelidad. Si usamos un medio inapropiado, nosotros estaremos dando a conocer algo de Dios que no es lo que es en realidad. ¿Qué pensaríamos nosotros de un presidente que se para a dar su discurso inaugural vestido de payaso o con las pijamas que durmió ese día y se para en el Congreso a dar? ¿Qué pensaríamos nosotros de un presidente así? Y empieza a hablar como que... ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona así? Que en vez de un discurso va a dar un show. Lo veríamos inapropiado, no lo veríamos apropiado. No importa si el contenido es bueno, si nos reímos, si nos disfrutamos lo que está tratando de transmitir, lo cierto es que la naturaleza del mensaje que va a transmitir debe ir de la mano con la persona que lo presenta y la forma que lo presenta. Dios ha puesto la encomienda sobre hombres que Él ha calificado para transmitir su verdad. Y ellos tendrán consecuencias si no lo hacen fielmente. Nosotros transmitimos el mensaje del Rey del Universo, no de cualquier persona. El mensaje debe ser consecuente con la naturaleza del mensaje que estamos transmitiendo. ¿Saben? La predicación de la palabra de Dios no surgió en los tiempos bíblicos como un medio de propagación de la verdad, porque como no habían avances tecnológicos como los hay ahora, entonces eso era la mejor forma de transmitir el mensaje, por una predicación. No. La razón que está detrás de la predicación no es cultural, es teológica. La razón que está detrás del por qué predicamos. Estamos presentando a Dios como Rey, como gobernador y soberano del mundo. Él tiene derecho pleno sobre todas las criaturas que existen. Nosotros no somos sus negociadores. Por uno fuera, a mí hay temas que a mí no me gustaría tratar como predicador. Hablar de ciertos temas en las Escrituras, prefería obviarlo. Pero yo no estoy para eso. Debemos exponer el mensaje de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios con fidelidad. No estamos llamados a ver qué sí y qué no. No somos sus negociadores. Es un mensaje que debe ser transmitido con urgencia, con pasión, con devoción, proclamando los edictos de la corte celestial. Dios ha dicho esto. Esa es la señal que los ministros deben enviar cada vez que se colocan detrás de un púlpito y transmitir el mensaje del Dios Altísimo. Por eso es que los ministros deben derribar desde sus púlpitos todo argumento que se levanta en contra del Dios vivo y verdadero. Se levanta en la mente y en el corazón. La predicación es un medio que Dios utiliza para persuadir nuestra mente y nuestro corazón. Por eso ha de ser un monólogo. Usted no ve que aquí, ¿verdad? Están interrumpiendo a cada rato y no, esto no estamos enseñando. Tenemos un espacio para eso a primera hora. Pero el mensaje de Dios debe ser transmitido y presentado argumento tras argumento, exposición tras exposición, un caso bien concertado, armado, como decíamos la semana pasada, todas las ilustraciones, todos los puntos, todas las divisiones, todo lo que se diga debe ir a algún punto en específico. La transmisión de un mensaje, de una verdad de Dios, no verdades disparadas a lo loco, no, todo debe ir concentrado a algo, como si estuviésemos presentando un caso. Debemos usar muchas veces un lenguaje judicial a la hora de presentar la verdad de Dios. Informar adecuadamente al entendimiento del pecador que si muere sin Cristo, si sigue viviendo la vida que está viviendo alejado de Dios, le espera la condenación eterna. Dios le concederá ese deseo, pero por la eternidad. Porque si ahora vives alejado de Dios en este tiempo presente, eso será lo que te tocará para la eternidad. Ahora, ¿es nuestra argumentación per se la que va a salvar a los pecadores? No, en ninguna manera. No lo va a hacer. Solo Dios puede hacer esa obra. Pero Dios obra tomando en consideración cómo Dios nos ha creado a nosotros. Dios no le ha dado la responsabilidad a los pastores ni a nosotros como cristianos de convertir las almas. Lo veíamos ayer hablando. Esa responsabilidad finalmente es de Dios.
La diferencia no está en el mensaje, la diferencia no está en el mensaje ni en el mensajero, la diferencia está siempre en la tierra donde cae. Miren 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, para terminar de probar este punto. 1 de Tesalonicenses. Mire el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? La palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Mis hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe presentarse en el poder del Espíritu Santo. Debe haber una proclamación verbal, oral, de su verdad. Así que nosotros, como iglesia, no predicamos por tradición, porque, bueno, es que como la iglesia de Cristo lo ha hecho a lo largo de los años y los años, nosotros lo hacemos también. No, nosotros no predicamos por tradición. Nosotros predicamos la palabra de Dios porque es un mandato de Dios. Porque Dios así lo ha establecido. Es el medio por excelencia que Dios utiliza para alcanzar a los pecadores, para traerlos en arrepentimiento. No podemos ceder ante la presión de la sociedad allá afuera, de muchos que dentro de la iglesia quieren cambiar la metodología para hacerla más entretenida, más participativa, donde todos puedan opinar. No. Dios ha capacitado a hombres para que lleven su verdad. Y ha destinado un oficio formal en su cuerpo, en la iglesia, que es el oficio pastoral, para poder entonces cumplir el propósito por el cual Él vino a esta tierra, salvar pecadores. Y el medio que va a usar va a ser la exposición de su palabra. Saben, como iglesia debemos comprometernos a mantenernos fieles en la predicación de las Escrituras, a mantener la exposición de las Escrituras en el lugar donde debe estar, en nuestros cultos de adoración. Si queremos seguir funcionando como iglesia por los años que vendrán, e incluso las siguientes generaciones, debemos ser fiel a las Escrituras. Debemos luchar para no ceder a la presión de sustituir la predicación por cosas más llamativas, cosas que de repente rindan más dividendos. No. Dios ha prometido usar la predicación de la palabra de Dios para salvar pecadores. A Él le agradó salvar pecadores por la locura de la predicación. Y recordamos que todas esas palabras predicación significan heraldo, querusma, la palabra en griego. Alguien que está capacitado para a viva voz proclamar su verdad. Y Pablo dice que Dios ha preparado hombres calificados y cualificados para ese ministerio. Ahora, la predicación no solamente es el medio por excelencia usado por Dios para la salvación de pecadores, sino también en segundo lugar, y esa es la otra verdad que nosotros vamos a responder de acuerdo a esta pregunta, ¿para qué sirve la predicación? Y es que la predicación sirve y es el medio, y esto creemos, que es uno de los medios principales usados por Dios para promover la santificación y la madurez de todos los creyentes. Así como la verdad de las Escrituras, del Evangelio, es necesaria para la salvación de los pecadores, así también ese mismo Evangelio es necesario para la santificación y la madurez de los santos ahora en Cristo Jesús. Sin la verdad nadie será salvo, pero sin esa misma verdad nadie será santo. Es interesante cómo Cristo en la oración sacerdotal, conocida así en Juan 17, Él intercede y encontramos cómo Cristo se preocupa a favor de su pueblo. El Señor está a punto de ir a la cruz a consumar su obra redentora y en ese contexto Él intercede por sus discípulos. Mira el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad,
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En esta oración que Cristo le eleva al Padre, en un momento tan crucial de su ministerio, él estaba a punto de entregarse, es interesante que Cristo en su juicio cabal pide por estas cosas. ¿Y qué pide el Señor antes de ascender al Padre? Él pide una de estas cosas, que seamos guardados del mundo. Que seamos guardados del mundo. Mira el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cristo estaba preocupado por la santificación de sus discípulos, de sus seguidores, de sus hijos. Dice el versículo 16 ahí mismo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 15 dice, no te ruego que los quites, ¿verdad?, del mundo, pero guárdalos del mal. Santifícalos en tu verdad. Hay peligros allá afuera, dice Cristo, y que pueden afectar al cristiano, a su vida de santificación. Y Cristo dice y pide al Padre, guárdalos del mal. Esa misma petición, que la podemos ver en sentido negativo, ¿verdad?, en el versículo 15, la encontramos en el versículo 17 en sentido positivo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El propósito, el deseo de Cristo en ese momento, antes de morir, era que sus seguidores, sus hijos, sus discípulos, fuesen guardados del mundo. No para ser apartados e irse a un monasterio, ¿verdad?, y alejarse del mundo. No. Que fuesen librados de las dificultades, de los problemas que vendrían por causa de nuestra fe. Eso que nuestra hermana compartía en su testimonio cuando conoció al Señor Jesucristo y fue despedida de su trabajo. Cristo pidió, guárdalos del mundo. Vendrá aflicción. Ahora bien, ¿qué significa ser santificado? ¿Qué es lo que Cristo está pidiendo aquí en este texto, en esta oración, que el Padre haga con nosotros al decir, santifícalos en tu verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, la palabra santificación se usa en las Escrituras en dos sentidos, de dos formas, que ambas están relacionadas una con la otra, pero se usa en dos sentidos. En el primer sentido que se usa esta palabra en las Escrituras, es en el ser apartado, puesto aparte o consagrado para el uso de Dios, para el servicio de Dios. Por eso nosotros encontramos en muchos términos de santificar, de santificación en las Escrituras, se usa para referirse no solamente a personas, sino también para objetos y cosas que puedan ser apartados para el uso exclusivo de Dios. Por ejemplo, en el monte Sinaí fue santificado, en Éxodo 19, y Dios separó ese monte de manera exclusiva para allí traer a Moisés y dar la verdad de él, su ley. Dios separó ese monte. Ahora, también se usa esa palabra con relación al tabernáculo, al templo de Salomón, a los utensilios que se usaban, eran santificados, puestos aparte para un uso exclusivo para Dios. O sea, que la palabra santificación se usa en ese sentido de manera particular. Y es en ese sentido que se usa la palabra santificar en el versículo 19 del capítulo 17. Mire lo que dice el texto. Y por ellos yo me santifico, porque está hablando Cristo, ¿verdad? Está orando Él. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora pregunta, ¿por qué Dios está pidiendo ser santificado por Él mismo? ¿Acaso entonces Cristo era impuro, estaba impuro en ese momento? ¿O Él no ha sido Dios eterno y puro y santo por la eternidad? ¿A qué tipo de santificación o a qué se está refiriendo Cristo aquí? Cristo se está refiriendo a ser apartado para un propósito en específico. Cristo no está diciendo aquí que Él estaba entonces impuro, lleno de pecado y necesitaba ser santificado. No es a eso que se refiere. Él está diciendo que él ha sido apartado por su Padre para una labor y Él está pidiendo, así como yo he sido santificado y yo me santifico a mí mismo, yo deseo que también tú a ellos los santifiques y los apartes, los consagres para una labor específica. Yo me santifico a mí mismo
por causa de ellos, por amor a ellos, por el bien de ellos. Yo fui consagrado para la obra del Padre, pero yo también pido por ellos, para que sean igual de santificados que yo. Pero la palabra santificar posee también otra connotación en las Escrituras, y se refiere también a la obra de purificación que Dios hace en nuestros corazones a través de la verdad implantada gradualmente en nuestras vidas, a medida que nos exponemos a ella. Vamos venciendo el pecado y vamos quitando el pecado de nuestras vidas y siendo santificados para vivir mejor para Dios de acuerdo a su ley moral, de acuerdo al carácter santo de Dios. Así que hemos sido separados del mundo, puestos aparte para el servicio de Dios, y ahora debemos manifestar esa realidad ¿cómo? Con una vida santa, con una vida pura. Comentando acerca del significado de esta palabra santificar, Hendrickson dice lo siguiente: el verbo que se utiliza santificar, apartar del mundo por medio de una efectiva santificación de la vida, de modo que de mente y corazón, de pensamiento, de palabra, de obra, uno comience a vivir cada día más y cada vez más de acuerdo con la ley de Dios. Y esto es lo que Cristo le está diciendo aquí a los suyos. Ahora, noten cómo el Señor entonces conecta esa obra de redención, de santificación que Él hace con sus discípulos en el versículo 19. El producto final resultaría en tener un pueblo santo para Él. La santificación de Cristo, la consagración de Cristo para la obra de redención produce un resultado de santificación en la vida del creyente. Por eso Pablo dice en Efesios 1:4 que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha, ¿delante de quién? De los hombres, no, delante de Él, delante de Dios. Mire cómo se lo dice Pablo a Tito en su carta. En Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y qué le dice Pablo a Tito? Esto habla, exhorta y reprende ¿con qué? Con toda autoridad. La obra santificadora del Espíritu Santo de Dios en el creyente se llevará a cabo primordialmente, eficazmente, por la predicación de la palabra de Dios en sus cultos de adoración. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa definitivamente para hablar a nuestras vidas. Cuando la leemos, cuando nos exponemos a ella. Eso es lo que Pedro nos enseña en su primera carta en el capítulo 2, versículo 1 al 3, que decíamos como niños, esa leche espiritual no adulterada. Es interesante cómo en Hechos capítulo 2, versículo 37, Hechos 2, 37, en el comienzo de la iglesia, cómo los apóstoles habían entendido la centralidad de exponer el mensaje de la verdad de Dios constantemente. Y ahí en Hechos 37 al 42, es interesante que la Biblia de las Américas lo traduce diciendo que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y realmente aquí es donde está el énfasis, como alguien ha dicho y ha comentado de esto. No tanto en el contenido que se enseñaba, sino en el hecho de que los hermanos estaban allí cuando la palabra de Dios estaba siendo enseñada y predicada. Y dice este comentarista, lo que aquí es afirmado no es la adherencia de estos primeros cristianos, ¿verdad?, a cierto sistema de doctrina, sino su participación personal en las instrucciones impartidas por los 12 en ese momento. Y como resultado, ¿qué surge? El apego a las enseñanzas apostólicas que nosotros vemos en el resto de los textos del libro de los Hechos, de la historia de la iglesia.
La iglesia estaba siendo edificada y fortalecida por la gracia de Dios. Estaba siendo llevada a la madurez por la exposición de las Escrituras. Los apóstoles seguían predicando con poder. Y el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, miren unas páginas más adelante cuando Pablo estuvo en Hechos capítulo 20. Aunque yo quiero llamar vuestra atención al versículo 32, vamos a leer desde el contexto un poquito más arriba. Mire lo que él empieza a decir desde el versículo 25, hablando a la iglesia, a hermanos, de lo siguiente. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, ¿qué? Predicando el reino de Dios. Esta palabra predicando es la palabra queruso, es la palabra heraldo, que significa proclamar una verdad divina. Así que me he pasado predicando el reino de Dios. Y dice, verás, y dice, entre los cuales he pasado predicando el reino de Dios, verás más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido de anunciaros que todo el consejo de Dios. Y Pablo le dice esto para decirle lo siguiente, en el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, hablándole a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, Pablo estuvo 3 años aquí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, le dice él, velad. ¿Cómo? Acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora, y entonces aquí el versículo que yo creo que pongan ustedes, vuestras mentes, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia, ¿con qué? Con todos los santificados. Pablo entendía su responsabilidad y Pablo está diciendo, yo ahora me lavo las manos, yo ya me voy, pero velen, yo no he rehusado enseñarle todo el consejo de Dios, pero yo me voy. Cuando yo me vaya, seguramente entrarán desde afuera los rapaces o se levantarán de medio de la iglesia. Pero ahora que yo me voy, recuerden que la palabra de gracia que ustedes han recibido es viva y eficaz y los puede sobreedificar, y los puede alimentar, y los puede llevar a la madurez. Pablo le encomendaba a estos hermanos que la palabra de Dios, y les recordaba, es poderosa para sobreedificar. Miren, si cada iglesia y cada pastor de iglesia quiere que la congregación que Dios le ha puesto bajo su servicio se mantenga firme en las Escrituras, debe dar una dieta balanceada de instrucción. Imagínense como comer solamente carbohidratos y no alimentarnos de proteínas, o comer solo proteínas y no comer solo carbohidratos. Debemos dar una dieta balanceada de la palabra de Dios. Y lo que estamos diciendo es, mis amados hermanos, que la predicación es uno de los medios principales que Dios va a usar para proveer ese aliento, ese ánimo, esa exhortación a los hermanos en la iglesia, para que maduren y crezcan en la fe. No es el único medio de gracia que Dios utiliza para santificar a los creyentes, pero es el medio por excelencia que Dios utiliza para promover la madurez espiritual en el contexto de una iglesia local. Existen otros medios de importancia: la lectura privada de las Escrituras, la oración, la comunión con los creyentes, la Santa Cena, el culto de adoración público a nuestro Dios. Existen otros medios, no estamos diciendo que es el único medio. Estamos diciendo que es el medio por excelencia que Dios utiliza para la santificación del cristiano. Es uno de los medios principales que Dios va a usar para este propósito. Pablo había estado predicando la palabra en Éfeso por espacio de 3 años, proclamando la verdad como un heraldo. Esa palabra predicando en Hechos 20:25 es la palabra heraldo, queruso. Proclamando
todo el consejo de Dios a creyentes, no nada más a incrédulos. Estos pastores que estaban en Éfeso debían velar por el rebaño que Dios había puesto bajo su cuidado. ¿Cómo? Anunciando también de la misma manera todo el consejo de Dios. Por eso Pablo les encomienda lo que les dice acerca de la palabra de Dios. Pablo insta a Timoteo. La carta de Timoteo yo creo que es el manual de vida de una iglesia, debe ser el modelo de una iglesia a imitar. Y Pablo le dice a Timoteo en ese contexto, vaya conmigo a Timoteo para leer algunos textos allí, en la primera carta, que la palabra de Dios iba a ser usada como un medio de santificación para la iglesia, pero también como un medio de salvación para los incrédulos. Miren primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y nosotros leíamos terminábamos de leer esto la semana pasada, que si Timoteo no lo hacía, lo que le esperaba era lo que le había pasado a estos otros hermanos que se desviaron, creyendo que la resurrección de Cristo ya había, ocurrido y trastornaron la fe de algunos. Por eso Pablo le dice, mantente fiel en lo que has aprendido. Por eso le dice a Tito, que seas fiel en la palabra retenida. De la misma manera. Mira el versículo, ahí mismo, versículo 11, le dice a Pablo a Timoteo, esto que has aprendido, esto manda y enseña. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Esta capacidad que tenía Timoteo, la tenía Timoteo porque había sido algo dado por Dios. Miren la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 también. Mire el versículo 6. No es 4:6, es 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques. Y aquí la misma palabra, traducida como heraldo en español, pudiera serlo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A quién le está hablando Timoteo? A Pablo que le haga esto a Timoteo, ¿a los incrédulos o a los creyentes? A los creyentes. Porque vendrá tiempo, y Pablo le da la razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero mira lo que le vuelve a decir a Timoteo. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque de hecho vendrían cuando estas cosas sucederían, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pero Timoteo, para hacer esto, él debía ser fiel ¿a qué? A la palabra que él había recibido, a la exposición de las Escrituras. En ese mismo orden de idea, en el capítulo 2, en versículo 15, cuando él le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el texto que yo estaba citando hace un momento. Mas evita las profanas y vanas palabrerías porque te conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad y te carcomerán como cangrena. Timoteo tenía una labor que cumplir. Nosotros cuando leemos Efesios 4 del 6 al 11 vemos que Dios ha dado dones a la iglesia. Y algunos dones son más excelentes que los otros. Y hay hombres que tienen un don de predicación, de exhortación más desarrollado que otros. Eso es una verdad. Dios capacita a cada quien como a él le place. Pero es el deber de todo pastor que esté apto para enseñar, que pueda transmitir la verdad de Dios, que va a jugar un papel importante en su ministerio. Y esa es una verdad que se desprende a lo ancho y largo de las Escrituras. Por eso yo decía, usted agarra la primera y la segunda carta de Timoteo y la de Tito, y usted va a tener ahí el plan de Dios para la iglesia. ¿A qué fue que llamó el Señor a cientos de hombres en el mundo a lo largo de la historia, calificados,
para dirigir su iglesia? ¿A qué los llamó? Los llamó a predicar el mensaje del Evangelio para que pecadores sean salvos y para que su iglesia sea edificada. Ese es el llamamiento principal de los ministros. Procurar ser un medio para que las almas sean salvadas y la iglesia sea edificada. Eso es algo que no podemos negociar en nuestros tiempos. Como decía Campbell Morgan, un predicador inglés del siglo pasado, él dijo lo siguiente: la obra suprema del ministro cristiano es la obra de la predicación. Este es un día en el cual uno de nuestros mayores peligros es hacer 1.000.000 de cositas mientras ignoramos una cosa: la predicación. ¿Saben, mis hermanos? Como lo decíamos la semana pasada, hoy más que nunca la iglesia de Cristo necesita la vitalidad de sus púlpitos. Cuando las iglesias en nuestro país, en América Latina, recuperen la fuerza y la vitalidad, la exposición de las Sagradas Escrituras fielmente, cuando se recupere esa fuerza, el pueblo de Dios empezará a recibir los beneficios y a madurar y a crecer, y no cualquiera serán engañados y arrastrados por cualquier cosa que se levante. Pero si la iglesia de Cristo no comprende esta verdad y se deja arrastrar, estaremos abriéndonos lugar a cualquier tipo de cosas. Lo que John MacArthur decía, y yo abría la semana pasada, con esto cierro, en su libro Verdad en Guerra: el deber de la iglesia siempre ha sido confrontar el escepticismo, responderle con la clara proclamación de la verdad de Dios que ha revelado en su palabra. Eso es a lo que estamos llamados, mandados y comisionados a hacer. La fidelidad a Cristo nos los demanda y el honor de Dios nos los requiere.